Buenos días, amigos que nos reciben en sus hogares. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Muchas veces criticamos situaciones de hermanos sacerdotes porque no prestamos atención cuando el sacerdote inicia la Santa Misa. Y el sacerdote inicia la Santa Misa diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y es por eso que ruego ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Óyeme, esa es la declaración más pura que un ser humano puede tener. Que él confiesa, que él lo dice y pide a ustedes, hermanos, primero a Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que intercedan por él. De manera que cuando un hermano sacerdote inicia la Eucaristía, la está diciendo con pureza. Ese hombre que puede haber tenido pecado y que es pecador, pero lo inicia con la verdad. Y nosotros no le prestamos atención a lo que ese hombre dice. A lo que ese hombre dice. Que intercedan por él. Porque él admite que es un pecador, que él no es un santo. Así inicia nuestro programa, pero vamos a dedicárselo a María. Quiero decir que sí, María. Quiero decir que sí. 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 Como tú, María, como tú. Un día a Dios diste el sí. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él. Quiero entregarme a Él como tú, María, como tú. Un día te entregaste a Él. Así inicia nuestro programa con María, que fue la primera que inmediatamente dijo que sí, Y escuchó al Señor. sin titubear. Y fíjate, una niñita, yo la vería jugando en el patio, Adolescente. y le dicen eso, e inmediatamente dijo que sí. Así es. Así que vamos nosotros a imitar a María y vamos a escuchar la palabra. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El que no perdonó a su compañero. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro.
Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahorcaba, gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo al Señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos escuchado la palabra de Dios, una palabra que hoy nos hace grandes retos. Jesús, cuando se dirigía a las personas que le acompañaban, cuando se dirige a nosotros, lo hace siempre usando ejemplos muy llanos, muy sencillos, pero a la vez muy profundos. Y nos invita y nos lleva entonces a analizarnos, a confrontarnos con la realidad que estamos viviendo. El Evangelio de hoy nos pone en contacto con un verbo que en el cristianismo es fundamental, pero sobre todo muy difícil, el perdonar, el perdón. Es una realidad humana que nos está presente en todos nosotros, que por circunstancias distintas nos vemos, digamos, llevados a perdonar muchas veces, algunas veces no podemos. Jesús hoy nos dice cuál es la actitud, qué hay que hacer, por qué hay que perdonar. En el perdón no hay límites, y aquí viene uno de los problemas, digamos, humanos, porque pensamos que podemos perdonar aquello que nosotros creemos que podemos perdonar. Y dice Jesús que hay que perdonar siempre. Y ahí entra nuestro conflicto con Jesús y con la palabra de Dios. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús era un maestro, es el Hijo de Dios, que nació en una cultura. ¿De dónde saca Jesús esta fórmula? Jesús era judío, conocido allí, pero también había un cántico judío que presentaba algo distinto a lo que Jesús quería presentar. Miren cómo decía ese cántico judío que Jesús conocía muy bien y que Jesús quería hacer ver que no podía ser así. Ese cántico judío decía, Caín será vengado 7 veces, pero Lamec será vengado 70 veces 7. Es decir, la cultura judía estaba proclamando que había que vengarse. Y Jesús dice, no, no hay que vengarse. La clave está en el perdón. Así entonces decía este cántico, y Jesús va en contra de esa cultura. Imagínense, un cántico que lo repetían los judíos. Imagínense ustedes qué tan arraigado podía estar ese concepto, esa actitud en el judío y en la cultura en la cual Jesús se movía. Frente a esta cultura de la venganza sin límites, Jesús entonces canta el perdón sin límite entre sus seguidores. Ante una cultura de venganza sin límites, Jesús entonces proclama la cultura del perdón
sin límites. Hagamos de cuenta que no ha pasado nada. Una expresión que escuchamos muchas veces. Para muchos esta fórmula es la solución propia para otorgar el perdón que no se pide o que nos cuesta. Pero dice ella realmente lo que se pretende, lo que se busca. ¿Es humanamente posible prescindir de lo que realmente pasó y nadie puede negar que pasó eso? ¿Es esa la imagen que debemos tener del perdón divino? Jesús es claro. Jesús es muy claro. Es verdad lo que dice entonces Ezequiel. Dice él, si digo al malvado, vas a morir, y él se aparta del pecado, y practica el derecho y la justicia, ninguno de los pecados que cometió le será recordado más. Sí, basta reconocer que he fallado, que he faltado, que me he equivocado. Entonces nos preguntamos, ¿es que todo perdón supone olvidar? La pregunta es difícil de responder. Si uno dice con el refrán, yo perdono pero no olvido, normalmente eso significa que uno conserva a la manera de una arma un recuerdo. Es como si viene el empleado ante el patrón, patrón, perdóneme que llegué tarde hoy a la empresa, el tráfico estaba muy pesado. Dice, no te preocupes, Juan, no te preocupes. Pero el día menos pensado le saca, no porque tú faltaste, tú no eres puntual, tú siempre faltas. Es decir, no le ha perdonado. Entonces, esa persona ha fallado, ha guardado eso, y es lo que Jesús no quiere de nosotros, que guardemos esas cosas. Por otro lado, si uno dice que todo perdonar es olvidar, ¿es creíble que una persona llegue de veras a perdonarse a sí misma entonces? Recuerden que los cristianos no somos personas desmemoriadas, sin memoria. Los cristianos tenemos memoria. Y para ser un buen perdonador no tenemos que ser necesariamente un desmemoriado. Porque desmemoriado y perdón son dos cosas distintas. Por eso parece más sensato, yo digo, separar dos verbos que son fundamentales. El verbo perdonar y olvidar. El que yo tenga que perdonar no implica que tenga que olvidar. Es dar una lectura diversa al hecho acontecido, desde el punto de vista cristiano, desde el amor. Entonces, el amor tiene un lugar donde nace, que es en el amor. El perdón tiene su hábitat de donde nace, que es el amor. El perdón que no nazca del amor, entonces no es perdón. No es realmente un perdón cristiano. El perdón cristiano, entonces, nace del amor y no se preocupa por olvidar. Sabe que eso es parte de mi historia, esa ofensa, ese agravio que aconteció, lo tengo en mi vida, pero lo he perdonado. ¿Por qué? Porque yo amo a la persona. Y sobre la venganza está el amor, que es lo que Jesús entonces venía a anunciarnos, ha venido a anunciarnos y a decirnos. Lo propio del perdón, ¿qué es lo propio del perdón entonces? En efecto, lo propio del perdón no es negar el pasado, jamás, sino superarlo, transformarlo, redimensionarlo, redimirlo, conducirlo, rescatarlo. Eso es. Dios cuando nos perdona no padece amnesia. Dios no es un Dios de memoriado. Dios tiene muy buena memoria, muy buena memoria. Lo que sucede es que Él nos ama tanto y por eso entonces nos perdona. Nos perdona, pero Dios no es desmemoriado. Dios está con su pueblo y mira todo lo que acontece con su pueblo. ¿Usted se imagina que Dios
acabara por venganza con todos aquellos que agreden a los más débiles, pues no existiera ya un ser humano en la tierra, no existiera. Dios deja espacio, momento, para que haya ese proceso de conversión y de cambio en la persona. ¿Cuáles son entonces las pautas que podíamos seguir para poder perdonar? Yo les presento básicamente 3 pautas que nos pueden ayudar a perdonar, o 3 condiciones. La primera es radical conciencia del poder inmenso del amor de Dios. Radical conciencia del poder inmenso del amor de Dios. Cuando somos conscientes del poder del amor de Dios, entonces ya eso nos abre una ventana al perdón. Si Dios me ama y Dios ama a aquel, Él va a actuar para que se convierta y cambie. La segunda, la inmensa claridad sobre los propios límites y sobre el hecho de que todos estamos hechos del mismo barro. Tenemos límites, tenemos problemas, somos frágiles, podemos fallar. Entonces tener presente eso, que primero el amor de Dios, Dios nos ama a todos, somos frágiles, cualquiera puede fallar. Y tercero, profundo deseo de bendición, que a pesar de lo que me he hecho, yo quiero bendecir a Dios porque está en mí, me ayuda a amar a aquellos que me han faltado y me han fallado, y por eso entonces quiero comenzar un nuevo camino. Repito las 3 cosas importantes. Amor a Dios. Reconocer que soy limitado al igual que aquel que me ofendió. Y la capacidad también de bendecir a Dios por mi vida, por mi existencia y por la de aquel que me ha ofendido. Sobre esta base entonces, perdonar significa 3 cosas también, sobre esta base. Primero, abrir los ojos ante los ojos de Cristo. ¿Sí? Abrir los ojos ante los ojos de Cristo, sacar las lágrimas y contemplar con una misma mirada el dolor y el amor de la cruz. ¿Sí? Jesús murió en la cruz, perdonó a aquellos que le maltrataron. Entonces Jesús, modelo de perdón. Segundo, pedir el bien, anhelar la Pascua, pedir el bien por aquellos que me han ofendido, que me han dañado. Fue lo que hizo Jesús. Y por último, absorber, perdonar. Queridos hermanos, si queremos parecernos a Dios, hemos de ser personas con muy buena memoria, pero sobre todo perdonar, para que podamos entonces parecernos a Jesús y parecernos al Dios cristiano. Gracias. Amén. Ese perdón, claro que lo puso en práctica. Lo puso en práctica con María Magdalena, cuando se la llevaron, ¿verdad? Que la misma Biblia señala que fue como la única vez que se vio escribiendo. Bajó la cabeza y no le dijo nada a nadie, sino que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. Y se quedó con ella nada más porque la había perdonado. Pero hay otros casos también. El caso del centurión. Caso terrible del centurión. Que aquel hombre con poder que perseguía a Jesús, cuando Jesús tenía que a veces salir casi huyendo, y Jesús también lo recibe con amor y lo perdona. Y lo perdona de tal manera que hay un reconocimiento que dice que no había visto gente con tanta fe como aquel hombre, que le pide: yo no soy digno de que tú vayas ni siquiera a mi casa. El hecho solamente de que tú digas, porque si yo le ordeno a un soldado ejecutar una orden, e inmediatamente ese soldado tiene que ejecutar esa orden, de manera que tú puedes. Sí. Pero el otro, más terrible del verdadero perdón, y de ahí viene la palabra que se usa aquí a diario, eso no lo hemos podido todavía superar, que es el saqueo.
el saqueo de robarnos lo que no es nuestro, el saqueo de esconderlo, el saqueo de guardar las cosas, el saqueo de cogerle al Estado, el saqueo de no pagar impuestos, el saqueo de que me ponen en una posición y de una vez estoy viendo la villa que voy a comprar. Y sin embargo, Jesús a Zaqueo le da un perdón de tal manera que ni siquiera lo convence, sino que le toca su corazón. Y al tocar el corazón es un verdadero perdón, perdón inigualable. Pero el otro perdón todavía más terrible, cuando lo que le están dando latigazos, él mismo se refiere, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, en vez de odiarlo a estos que me están, le da el verdadero perdón. Y él viene con el perdón, porque estaba la ley del talión, y él vence la ley del talión. Me sacaste un ojo y te voy a sacar dos. Eso nos falta mucho a nosotros, Padre. El perdonar. Pero, ojo, ese perdón del Señor, no es que me perdonaste ahora, que me confesé, y voy a salir a la calle a hacer lo mismo. El perdón va con el arrepentimiento. Conversión. Yo te perdono. Yo te perdono. Ya. El Padre Nuestro, 4 Ave María, vete a Higüey, a una promesa y ya. No. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento de de la lengua y luego del corazón. Si no hay eso, aunque el Señor te perdone, pero el Señor, a mí me ha llenado mucho el Salmo 139 y lo invito a que lo lean. Porque Él lo sabe todo. Y si tú vas a pedir un perdón, que tú crees que tú lo estás engañando, pues nada, vete. O si tú vas a llevar papelito al Santísimo, y llevaste muchísimo papelito y te arrodillaste y 10 horas. Y hasta te monta. ¿Tú crees? Y tú sales de ahí. Pero ahí no hay un perdón todavía. El verdadero perdón va acompañado del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el perdón, porque Él está ahí. Él está ahí, siempre para ti. Pero tiene que tener un verdadero arrepentimiento. Dígame, hermana Piroca. Siguiendo en tu línea, no quiere dejar dicho que la gente cuando peca es un proceso, Martín, porque muchas veces tenemos pecados reiterativos, pero no es que nosotros no queremos seguirlo cometiendo, es que no podemos, estamos en el proceso de superarlos. Nosotros que estamos aquí, humildemente, nosotros 4, lo que hemos sido son personas que hemos tenido un encuentro con el Señor, pero somos pecadores arrepentidos, que día a día tratamos de mejorar nuestras fallas frente al Señor por amor a Él. No porque se nos impone nadie, ni porque la religión dice tal o cual cosa, es porque nos hemos enamorado del Señor, porque Él nos ha seducido. Y por eso nosotros estamos aquí, porque somos pecadores arrepentidos. Perdonar realmente no es fácil. Es ese rencor que tenemos dentro por aquella acción que nos hizo el hermano, aquella situación, se va llenando de orgullo. Y es como algo interno que va creciendo, 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 el rencor con el orgullo y el orgullo. Y eso nos va llevando a un nivel en que no podemos ni siquiera ver al otro como un alma que en ese momento estaba en una oscuridad y no podía hacer otra cosa. El perdón va más allá. ¿Y de dónde viene el perdón, señores? El perdón viene de la raíz que es Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nos lo envió.
y con su misericordia, a través de esa misericordia que Dios ha tenido con todos y cada uno de nosotros, es que nosotros, imitándole a Él, y Él, por ende, con su palabra nos invita a que perdonemos. ¿Por qué perdonar? Porque nos vamos sacando del corazón tantas amarguras, tantas cosas que no vienen de Él, tanto rencor, tanta venganza. Venganza, hermano, ¿qué es lo que es la venganza? La venganza no es más que hacerle al otro el mal que nos hizo, duplicarlo, eso es una venganza. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide con este evangelio? Que lo miremos en la cruz, que veamos la donación de Él, que por sus méritos le pidamos que nos dé la gracia, Martín, es una gracia, la gracia de perdonar al hermano, la gracia, sí, la gracia de acogerlo, es decir, la gracia de pedir por aquellos que nos han hecho daño, para que mejoren. Y en esa actitud, el Señor nos va quitando como esa mochila de tantas cargas emocionales que nos hace llevar cuando no perdonamos. Dios nos quiere libre en el amor, y eso solo se logra cuando se perdona de corazón, sin un sentimiento como decía Martín, de la ley del talión, de la venganza. Entonces, en esta mañana nosotros queremos realmente pedirle al Señor que por los méritos de su crucifixión y su muerte, nos dé la gracia de perdonar a aquel que nos ha ofendido tanto, que cerremos los ojos y hagamos una introspección de todas esas personas que de una manera o de otra, a través de nuestra vida, nos han herido, y que por la misericordia de Dios también pensemos que ellos en su momento no podían, que estaban en una oscuridad, y en la medida que nosotros vayamos entendiendo esa dinámica de amor que el Señor nos invita a que tengamos en nuestras vidas, entonces va a haber una luz diferente en nuestras vidas y en nuestras familias y donde quiera que vayamos. Así que yo los invito a perdonar profundamente para que el Señor habite en sus corazones, porque donde hay odio, el Señor no está. Yo estoy de acuerdo con eso, padre, pero la mochila mía no se ha vaciado completa, ¿no? Es difícil. Es un proceso, Martín. No, todavía yo tengo mi mochilita cargada, porque que hay gente que, óyeme, son muchos Padres Nuestros lo que tengo que hacer, y mucha Ave María, y muchas cosas, y que hay gente que tú lo puedes perdonar, pero Dios no lo perdona, ¿no? No, Dios siempre perdona, Martín. Dios mío. Eso es lo que la gente cree. Si no hay un verdadero arrepentimiento, Dios no te perdona. Es que la gente cree eso. Y el que va mucho a misa, y el que hace mucha penitencia, bueno, tiene la intención. y el que va a muchos retiros, la intención, si no hay un verdadero corazón limpio, Pero es mentira. Es un proceso, Mario. Vamos a ver lo que nos dice Ambrosio entonces. Diríamos que ya podría yo morir por ti y luego despertar o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es sencillo sin límites, es comprensivo sin límites, es la disculpa sin límites, sin límites. No tiene envidia ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, disculpa todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. El Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los minutos de Monseñor, la sección más esperada por ustedes. Primero el Evangelio, claro está, pero esta es una sección que él no la negocia. Así que
los minutos de Monseñor. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. ¿Cómo dice? Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Bueno, para sanar la herida, Padre, si cogemos Corintios, el amor, ahí están sanas todas. Vamos a ver qué dice. Así es. Nada hay más perfecto que el amor. Antes eso se comparaba el amor o la caridad en aquellos tiempos. Y dice así, Corintios 13, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Palabra de Dios. Vamos. Bueno, Bien, con esa linda introducción de ese texto Ese bíblico amor. de Corintios, Amén. ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes en este momento de Monseñor algunas cuestiones que me inquietan y que también, por supuesto, también el doctor Martín ayudará y expondrá sus pareceres también. A mí me preocupa mucho cómo en nuestro país, y es un tema que generalmente surge cuando hay de por medio las cuestiones de elecciones, ya sea elecciones municipales, o cuando hay primarias, o cuando hay elecciones generales en el país para elegir presidentes y funcionarios, etcétera, etcétera. En estos días, hojeando la prensa nacional, hemos escuchado que algunos partidos, porque esta cuestión de la ley de partido ha traído muchas situaciones, han frenado un proceso, hay intereses, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que quisiera subrayar es, por ejemplo, leí en el Nacional de hoy que el comité político del PLD pasaba su cuota de 33% al 40% de la mujer en la participación política. Yo me decía, quizás el PLD cree que descubrió América,
¿verdad? O llámese cualquier otro partido, el PRD, el Reformista, ¿verdad? Cuando hacen este tipo de divisiones. Porque yo parto de un principio que es humano y que está consagrado en los derechos humanos y de alguna manera también en nuestra Carta Magna Dominicana. Es decir, el hombre y la mujer son dos seres iguales en dignidad y derechos. Amén. Iguales. Eso no lo digo yo. Esto lo dice el Creador, Dios mismo. Los derechos humanos, la Constitución Dominicana. Somos iguales en dignidad. Entonces, ¿por qué razón cuando hay estos movimientos políticos electivos, así como el hombre tiene un derecho a participar en la política, igualmente la mujer tiene el mismo derecho a participar en la política? ¿Por qué no un 50-50? ¿Cuál es el problema? ¿Tienen miedo de las mujeres? ¿Tenemos miedo de las mujeres? ¿Por qué? ¿Son más honestas que nosotros, los hombres? ¿O qué es lo que hay de por medio? ¿O es simplemente que nuestro deseo de dominar es tan grande, el machismo, que no nos llega a considerar esa posibilidad de que también la mujer tiene sus derechos y hay que respetar esos derechos? Somos iguales en dignidad y derechos. Entonces, eso de que pasar del 33 al 40 es una vergüenza. Es una vergüenza. O del 40 al 45. El derecho es que es 50-50. Y por lo menos ya lo han reconocido a nivel, digamos, de lo que son las elecciones municipales. 50, ya lo reconocieron eso. Pero a nivel nacional nos falta el paso ese. Yo espero que podamos darlo y que sea muy pronto. Y que haya en nuestra conciencia de que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y derechos. Amén. Así mismo. Hasta que no llegamos ahí, vamos a estar indirectamente promocionando la violencia, el feminicidio. Y ahora paso a ese tema que también a mí me cuestiona y me llama mucho la atención y me preocupa. Y sé que a muchas personas también dominicanos nos preocupa, y de América Latina y del mundo, por ejemplo. Yo quisiera hacer un llamado a los periodistas, a todos los que son responsables de medios de comunicación. El feminicidio no es un problema simplemente de desamor de una pareja, es un problema cultural, social. Si la prensa dominicana y mundial llegara a ver el problema del feminicidio como un problema cultural, social, tendrían soluciones y se enfrentase de una forma distinta. Pero simplemente es que hemos querido ver el problema del feminicidio como un problema del desamor. No. Puede ser también que haya su componente, pero el problema del feminicidio es un problema cultural que viene reflejado también en esta famosa cuota de participación política, ¿verdad? Y que hemos de acabar con esas cosas. Por ejemplo, el feminicidio ha de verse como un problema social cultural que decía, evitar presentarlo desde el punto de vista pasional o como fruto del amor. El amor nunca puede degenerar en feminicidio, nunca, eso no es amor. ¿Cómo yo puedo llamar amor aquel acto que termina con la vida de un ser humano? Eso no es amor. Eso es enfermedad. Entonces, lo estamos presentando muchas veces a través de los medios como un resultado del amor. No, la muerte nunca puede ser un resultado del amor, a no ser que sea para redimir, como lo hizo Jesús. Es distinto ahí. El feminicidio no es algo aislado, no es una realidad generada por las mujeres, no. Algunas veces yo he escuchado hasta sacerdotes que dicen, la mujer se viste de una forma provocativa y eso genera violencia. No. Es que también hay de por medio también la racionalidad, el dominio personal. Si yo veo una mujer que es provocativa, por lo menos puedo decirle, oye, ten cuidado,
pero no tiene que ser un motivo para agredirla, para dañarla. No, no puede ser posible eso. Entonces el feminicidio no debe ser una loquera pasajera generada por el pseudo amor, no. Eso no es amor. El amor no genera feminicidio, ni muerte. No puede, es negación. Cuando yo mato a una persona en nombre del amor, estoy cometiendo una barrabasada que no tiene cabida en ningún lugar. Es simplemente un crimen que no se justifica. El matar a una mujer es un crimen que no se justifica y no puede tener cabida en ninguna sociedad civilizada. El feminicidio es un asesinato, es violencia y no se puede convertir en un espectáculo para satisfacer el morbo del público que muchas veces se siente sedienta de estas cosas. El feminicidio no puede simplemente complacer el morbo del público, no puede. Hemos también de evitar, por ejemplo, publicar en la prensa o presentar en la televisión ciertas fotografías de violencia. Con eso no quiero decir que estemos tapando el sol con un dedo, no. Es que hay ciertas cosas que por respeto y por dignidad de la persona no pueden presentarse. Y deberíamos tener más cuidado con eso. Porque en lugar de generar bien, generan mal en la persona. No se puede culpabilizar tampoco a la víctima, y menos aún hacer del victimario un protagonista. Es lo que estamos haciendo, yo siento. Es decir, cuando a la víctima la hacemos responsable, usted sabe lo que es una mujer que ha sido golpeada, vejada, destruida. Además de eso, le venimos y la culpabilizamos por eso. Es doble dolor. El dolor físico que le propinó su pareja y el dolor moral de que me están juzgando que soy culpable. Además de eso, a aquel que me ha propinado esos golpes lo están erigiendo como un protagonista. Eso no es cristiano, eso no es humano. Y yo pienso que nosotros hemos de reaccionar a esos comportamientos, porque no pueden ser. Y esto está generando injusticia. Igualmente que con esa situación que se ha surgido y que siempre ha existido en el país, del daño a las adolescentes, a niñas, esa práctica cultural que tenemos en nuestro país que es vieja, de hombres adultos de 40, 50, 60 años querer estar con niñas de 15 años. Eso es un asesinato. Eso es un asesinato y no puede ser posible eso. Eso es una falta de respeto a la mujer y al hombre mismo. ¿Cómo usted va a estar con una niña de 15 años? No, por favor. No puede ser. Y si usted tiene esa tendencia que le atraen esas niñas, vaya a un psicólogo, a un psiquiatra, porque en usted hay un problema serio. Exacto. Que tiene que afrontarlo. Y que esos problemas no se enfrentan con padres nuestros, sino delante de un psiquiatra, de un médico que le medique si tú no puedes manejar esos impulsos. Eso hay que hacerlo, no hay que tener miedo, porque también se dan estas enfermedades en nosotros, los hombres y las mujeres. ¿Ah? Las cosas hay que verlas como son. Entonces no puedo estar con una niña de 15 años, no puedo. Ese caso, por ejemplo, que aconteció en Palo Blanco, en Jarabacoa, una cosa vergonzosa. Yo no tengo todos los datos, por ejemplo, pero según he escuchado por la prensa, y aquí me baso en la prensa, no una información directa que tengo yo, ¿verdad? Parece que esta niña había estado de 13 años con una persona y dice que le introdujeron en la mochila, o ella agarró la pistola y la introdujo en la mochila con los cigarros, lo que sea, ¿verdad? Y ahí quedó. Pero lo que me extraña es que la prensa dijo que la policía, haciendo una requisa, una revisión al entrar los niños a la escuela, le encontraron. No, según la prensa dice que la niña ya estaba en el salón de clase y algún compañerito o compañera se dio cuenta que tenía un arma de fuego y entonces para tapar ese error grave fue la policía que lo encontró. Entonces, ven ustedes, lo importante es la imagen, el protagonismo.
no la persona. Y eso es lo que hay de fondo muchas veces en ciertas posturas. Entonces, lo importante es que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y derecho. Que eso de estar diciendo que pasamos un 33% en cuota de participación política a un 40%, eso es una vergüenza. Tiene que ser 50-50. El día que los partidos políticos hagan esto, entonces vamos a aplaudirles, porque hombres y mujeres son iguales en derechos y en dignidad. Amén. Bueno, usted tiene conocimiento de que en las universidades hay más mujeres que hombres. También. Número uno. Usted tiene conocimiento que en los bancos trabajan más mujeres que hombres. Pero a la mujer no le limitan que ellas lleguen hasta la presidencia de la República. ¿Por qué hay que darle cuota? ¿Por qué no se lo ganan ellas? Que quieren competir con el asunto del género y que somos iguales y entonces no cargan los sacos como lo cargamos nosotros. Que se fajan a cargar sacos. La mujer no es igual que el hombre. La mujer está por encima del hombre. La mujer es para amarla, para abrirle la puerta, para ayudarla en los quehaceres domésticos. La mujer trabaja más que el hombre. Pero en ningún caso, esa famosa cuota que ellas quieren, ¿qué le impide a ella? Nosotros tenemos diputadas muy jóvenes, preparadísimas, que se han ganado ellas su cuota de trabajo. En los partidos políticos, ustedes se van a encontrar legisladores que nunca han presentado un proyecto de ley, que nunca se han parado en el hemiciclo. Las mujeres lo hacen y hay que escucharlas porque los argumentos que presentan siempre son positivos. Siempre. Pero ¿por qué hay que darle cuota? Y ese comité político, eso es lo mejor que hay. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos la oportunidad. Ahí hay gente muy buena. Pero ahí hay una partida de esa bandija que no debieran estar ahí. Que lo que van es a burlarse de la gente. Que se reunió el comité político. ¿Y qué? ¿Qué soluciones aportan al país? Repito, no todo. La gran mayoría son gente buena. Gente que tienen mérito para estar ahí. Entonces, el asunto de la mujer ha escalado mucho. Hay más maestras ya que hombres. Mucho más mérito. Pero yo no estoy de acuerdo que haya que darle cuotas a ellas. Que se lo ganen. Porque tienen condiciones. Porque nada lo limita. Usted mismo lo dice. La Constitución no se lo prohíbe. De que ellas escalen. Tenemos una vicepresidente mujer que hace muy buen trabajo. Tuvimos a Milagro Ortiz Bosch, que fue un ejemplo en el área de educación. Y la mujer siempre ha dado el frente. Tuvimos a María Trinidad Sánchez. La mujer siempre ha llevado la boca al cantante. Y eso viene, las únicas que estuvieron cuando Jesús fue al Calvario, fue las mujeres, y que fueron a la tumba, porque lo demás, nosotros, pero tienen que ganárselo. El asunto de las fotografías que se ponen regularmente los medios, muchos medios, les encanta buscar en los basureros las cosas más podridas, las cosas que más hieden, son las cosas que a los medios les encanta ponerlo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que vende. Porque somos un país que no tenemos la educación. La niña y el niño debemos prepararlo. En mi casa, el que le intentaba dar a una de mis hermanas, se quedaba casi hasta sin brazos. Y teníamos hermanas con temperamento muy fuerte. Y no se podía. No se podía porque a la mujer había que tratarla con un espacio especial.
el asunto de los feminicidios, usted ve muchas de las autoridades feministas que ellas lo que hacen es, yo lo diría celebrar, pero ellas lo que hablan es de estadística. Y lo que tenemos que invitar a esos barrios, todo el mundo sabe en los barrios, en el edificio, quién le da golpe a la mujer. Todo el mundo lo sabe. Y eso tenemos que llevarlo a la escuela. Mira, se critica de que la iglesia está en contra de los problemas sociales y de la educación sexual. Aquí tenemos a Monseñor Diomedes, que es el presidente de la conferencia ahora, y Monseñor Diomedes, que la iglesia, porque cuando habla él, habla la iglesia, está de acuerdo de que se trate la educación sexual, de que se le hable al niño, que el niño tiene un pene, que la niña tiene una vulva, que la niña va a menstruar. O sea, pero no que le den condones a carajitos de 5 años, de 7 años. ¿Qué es lo que estamos mandando? Padre, ¿qué fue lo que pasó en el programa? Se nos fue rápido el programa. El tema de las mujeres, antes de terminar, tiene muchos matices. Sí. Es un abanico grandísimo de matices. Nosotros hemos venido con una lucha a través de todos los años de posicionarnos ante la sociedad. Es algo que hemos venido luchando. Nosotras las mujeres, después hablaremos con más calma del tema. Vamos, pero el próximo tema vamos a hablar sobre la mujer. Sí. Pero llegó borracho, es un loco. No le coja los cuartos y te vaya con él y le dé esperanza. Si se rompió la relación, se rompió. No lo acepte más. Porque después que bailó y bebió y 3 bachatas, de ahí es que viene la vaina también. Señores, estoy grande, padre. Programa terminado y lo hacemos siempre con la herencia moral que nos dejó San Juan Pablo II cuando dijo, vamos a construir un mundo. Y nosotros aquí decimos una nación donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo, pero jamás sin recibir la bendición de nuestro querido y amado sacerdote. Vamos a eliminar la cultura de la venganza para establecer la cultura del perdón. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy buen domingo. A ti que tienes algo que decir y estás callada. A ti que te negaron el amor y estás cansada.